Dream Quest es un juego narrativo ambientado en los mitos de Chulu que mezcla las historias Elige tu propia aventura con gestión de recursos en plan survival horror. Esta es la primera campaña, ¿vale? Que va a seguir a lo largo de otros juegos en el futuro. La historia va a seguir. Y manejamos a un personaje entre 6 disponibles y se puede jugar, bueno, está pensado para jugar en solitario, aunque puedes compartir la experiencia con otras personas si quieres. La historia, básicamente somos un soñador que estamos perdidos en las tierras del sueño y tenemos que proteger los fragmentos de nuestra memoria de Chulu antes de que acabe con nuestra cordura. Y tenemos que encontrar una salida del sueño para poder escapar. Este es un juego que va a salir en GameFound a lo largo de octubre de este año. Le quiero dar las gracias a Bad Cat Games por haberme mandado este prototipo, ¿vale? Porque no es la versión definitiva, pero me lo han mandado para que lo pueda reseñar. Así es que estad atentos a la campaña que va a empezar en algún momento de octubre y os voy a explicar ahora cómo va el juego. Básicamente el objetivo del juego se traduce en que tenemos que encontrar una de estas cartas de encuentro que está denominada como Last Gate antes de que Chulu transforme el sueño en una pesadilla al poner 7 fichas de mitos encima de nuestro tablero. Otra manera de perder es quedándote sin los fragmentos de memoria, que son estas cartas de aquí. Empezamos en esta demo, podemos empezar con un fragmento de memoria, pero podemos tener hasta 4 fragmentos de memoria. Y en el momento en que baje a 0, perdemos la partida. La manera de perder un fragmento de memoria es cuando nuestra vitalidad o nuestra cordura bajan a 0 y en ese momento perdemos todo el equipo que no esté protegido, es decir, los equipos protegidos son las cartas que están aquí encima, pero podemos tener equipo desprotegido aquí al lado, y la experiencia, las condiciones, pero no las cartas de lore que hayamos conseguido. Este es nuestro tablero de personaje, que tenemos aquí una hoja de cada personaje que se mete por aquí y se mete por el tier 1, que es el tier menos poderoso de los dos. Por el otro lado tiene el tier 2, que le da más habilidades a este personaje. La manera de subir a este tier 2 es gastando 5 puntos de sueños lúcidos, que son estos aquí, que hacen nuestro personaje más poderoso. Estas de aquí son las habilidades del personaje que te ayudarán en las pruebas de esa habilidad. Y estos de aquí son poderes especiales del personaje que cuando hagamos las pruebas de habilidad, si nos sale un icono de ritual como este, nos permitirá hacer distintos poderes, como por ejemplo recuperar 1 de vida, o quitar un token perjudicial, o cambiar recursos entre sí, etc. Algunos encuentros nos harán ganar una ficha de Chulu, ¿vale? Que tendremos que poner tapando estas habilidades. Cuando ganemos una quinta ficha de Chulu, ganaremos una ficha de mitos a cambio, ¿vale? Que son estas rojas, que son cuando ganamos 7 de estas, perdemos la partida completamente. Y reseteamos estas fichas. Luego aquí tenemos el marcador de déjà vus, que sirven para recuperar encuentros que ya hayas pasado o para cambiarte una localización que ya conoces y cosas así. Y por aquí tenemos los sueños lúcidos, que es el recurso más poderoso del juego y te permite avanzar, como he dicho, al tier 2 del personaje. También te permite recuperar vitalidad, cordura y cosas así. Por supuesto tenemos la vitalidad de la cordura y aquí tenemos una pista de experiencia que cada vez que juguemos un encuentro vamos a ir subiendo la experiencia y nos permitirá luego gastarlo cuando queramos por estos beneficios de aquí. Luego aquí tenemos la baraja de objetos abiertos que se pueden robar aleatoriamente cuando le toque, y estos son los objetos cerrados, que solo los puedes robar, tienen un numerito que los tendrás que robar según te indiquen los encuentros. Por ejemplo, aquí tengo una carta de objeto inicial con la que empiezas, que básicamente te da este token, que es estos triangulitos que se usan para las pruebas iniciales. Luego tenemos aquí las cartas del lore, que son conocimientos que vamos ganando y que no se pierden, son necesarios para ganar y no se pierden cuando perdemos un fragmento de memoria de estos. Básicamente lo que te vienen es una carta como parecida a esta, en el sentido en que van a tener estos iconos de aquí, iconos distintos los van a tener por aquí. Y entonces estos son los key codes. Lo que básicamente se usan es que si los juntas, por ejemplo, a una carta de encuentro que te encuentres, a ver, por ejemplo, una carta de encuentro, por ejemplo, esta está vacía, ¿vale? Pero veis que si coincidiera algún icono, os daría un número sumándolo los dos, y con ese número podrías robar una carta de encuentro distinta que estaría bloqueada y que te permitiría avanzar de una manera gracias a que tienes ese conocimiento o ese objeto que has ganado en otro sitio. Pero bueno, no voy a enseñar ninguna carta porque supongo que va a ser spoiler más que nada. Luego tenemos aquí pues cartas de condiciones, por ejemplo esta, pues temeroso, que puedes ganar distintos tipos de condiciones, por ejemplo la de Hunted o Super Hunted. La de Hunted desaparecen cuando cambias de reino y os pueden ir dando tokens de estos, puedes ir ganando tokens de estos que te van empeorando, te van dando cosas negativas.
Y por último tenemos aquí las cartas de amenazas, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí te viene un profundo. Y básicamente te vienen son tres fases de encuentros que puedes hacer. Las que son rojas las tienes que pasar obligatoriamente, pero luego puedes elegir si quieres seguir con ellas. Cada vez que pases una de estas pruebas, pues te van dando una recompensa. Y si decides hacer las dos, pues te llevarás 3 recompensas. Pero si quieres hacer solo la primera, pues te va a contar como éxito igual, aunque no hayas pasado las demás. Eso sí, si fracasas una, te cuenta como fracasado. O sea que es un poco push your luck ahí hasta que pases todas las fases. Por último, estos iconos azules, ¿vale? Los blancos y los rojos son negativos, ¿vale? Los rojos más negativos todavía. Pero estos son recompensas que podemos ganar, ¿vale? Estos símbolos arcanos las podemos ganar y las podemos usar cuando queramos con diferentes beneficios. Por ejemplo, puedes usarlas para ganar una prueba de habilidad automáticamente. O quitarte 2 fichas de predicción de aquí del tablero. O quitar una ficha de mitos, que son las rojas. Y cosas así. A la hora de empezar la partida, como digo, tenéis esta carta de un fragmento que básicamente lo que os dice es aquí los 3 reinos, que son estos de aquí, con los que podemos empezar, escogidos al azar, ¿vale? O sea, tú los coges, los barajeas y empiezas con uno de ellos al azar y ahí empiezas tu aventura. Y básicamente el juego se resume en jugar los siguientes turnos. Por ejemplo, imaginemos que empezamos en Celefais, ¿vale? Le damos la vuelta, ¿vale? Entonces sabemos que este es el reino activo. Y aquí básicamente lo que te viene a decir es cada vez que resolvamos un encuentro y nos encontremos con este icono, podemos hacer este efecto, ¿vale? Es descansar y relajarse, ¿vale? Ganas o 2 de vida o 1 de cordura. Y luego, cada vez que salga un icono que ahora os enseñaré, vamos a ir avanzando a lo largo de este track, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Para saber en el reino en el que estamos, pues avanzamos aquí y sabemos que tenemos que resolver el 1. Pues el 1 pues es hacer esta acción. La siguiente, pues ganas una de estas fichas. La siguiente, ganas una de Yabu y así. Y básicamente en tu turno lo que vas a hacer es robar una carta de aquí, ¿vale? Al azar. Y lo primero que resuelves es esto, ¿vale? Avanzas en el track este que hemos dicho antes y resuelves según lo que hay en esta carta. Luego te lees la historia, ¿vale? Normalmente son fragmentos pues un poco aislados. Lo que pasa es que hay una narrativa subyacente debajo de todo esto. Lo que pasa es que las tienes que ir descubriendo. Pero como es un sueño, pues está un poco todo desperdigado por ahí, ¿vale? Entonces son fragmentos un poco como oníricos, un poco ambiguos, pero poco a poco vas descubriendo una historia debajo. Y básicamente después de leer la historia tienes como 3 opciones, ¿vale? Que puedes elegir cuál hacer. Dependiendo de cuál elijas, pues tienes que pasar una prueba de habilidad. ¿Y cómo se hacen estas pruebas de habilidad? Primero tenemos estos 3 tokens siempre con nosotros, ¿vale? Luego reunimos tokens que tengamos de otros del equipo, por ejemplo. Este equipo nos da este token, que por aquí es un éxito automático, completo, vamos. Y por aquí es una ficha de Chulu que tendrías que ponerte en tu tablero. Las de por defecto, pues son, como veis, son mitad y mitad, ¿vale? Que si las juntáis así, pues te dan un éxito. Y bueno, reúnes todas las del equipo. Y por último, si estás haciendo una prueba, por ejemplo, imaginemos de fuerza, esto nos daría otro medio toque, ¿vale? Pero si, por lo que sea, en algún momento has ganado un focus de esa habilidad, entonces en vez de ganar un token de medio ritual, ganas un token de éxito completo, que por el otro lado estaría vacío, ¿vale? Entonces esto, básicamente, los lanzas y los juntas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo no he conseguido ningún éxito, porque estas no casan. Aquí me llevaría una ficha de Chulu al tablero, que por ejemplo me taparía esta habilidad, y las otras no me casarían nada. Así es que tendría un éxito de 0 absoluto. Pero lo que tienes que hacer es superar, por ejemplo, si haces una prueba te vienen con el número que tienes que superar, ¿vale? Por ejemplo, esta de mente, pues tienes que superar un 2. Cuando sepas si has pasado o no has pasado la prueba, le das la vuelta a la carta y tienes, si has tenido éxito, pues lees el texto de éxito de esa prueba que has jugado, ¿vale? Porque como hay distintas pruebas que puedes pasar, pues te vienen distintos éxitos. Y si has fracasado, te llevas esto. ¿Qué pasa? Aparte de esto, también tienes que cumplir, por ejemplo, si es de la de fracaso, tienes que cumplir las penalizaciones que tienen aquí. En este caso ganaría otra carta, otro icono de Chulu. Y si por este caso puedes inmediatamente ganar una de estas recompensas o te las puedes quedar aquí debajo de tu tablero, ¿vale?
y las puedes gastar en cualquier momento. Pues esto, por ejemplo, me daría un icono, para una prueba de cerebro, la podría usar, la descartaría, se iría a la pila de memorias, y que es como una pila de descartes, y ganaría una ficha más para esa prueba en especial, en el concreto. Y así sería el juego. Vas resolviendo cartas y si algún reino se queda sin cartas debajo de ese reino, nos llevamos una ficha de símbolo arcano, ¿vale? Que son positivas, y nos permite viajar a otro reino que esté abierto. ¿Por qué digo abierto? Por ejemplo, este tiene un bloqueo, ¿vale? Un candadito, que significa que aquí no podemos viajar salvo que nos indiquen que podemos viajar a este reino en concreto, pero podríamos ir a otro de los que están abiertos. También en un encuentro te puede indicar que puedes viajar a otro mundo abierto. Bueno, normalmente te dice a qué reino puedes viajar, ¿vale? No hace falta que vacíes todo el mazo antes de poder viajar. En el caso de que viajemos un reino que se había quedado sin cartas, cogemos las cartas de ese reino que estuvieran en la memoria, en la pila de descartes, la barajamos y las volvemos a poner en el mazo, pudiendo volver a repetir encuentros que ya habremos hecho y a lo mejor conseguimos algo que necesitemos. Y esa es la mecánica básica del juego. Según vayamos encontrando los encuentros, nos indicarán a veces ir a cartas de encuentro que están bloqueadas, que es este mazo de aquí, ¿vale? Que lo he dejado aparte, pero tienen un simbolito de un candado que solo puedes robarlas cuando te dicen roba la carta número 157. Pues la coges y la lees y la resuelves igual que hemos resuelto estas. Como digo, un punto importante son los key codes, ¿vale? Por ejemplo, en esta localización tenemos este key code que si tenemos un objeto o una carta de lore que coincida por aquí, podremos, en este caso, es una localización, ¿vale? Que las localizaciones, no lo he contado, son estas de aquí, ¿vale? Que una vez que las abrimos le damos la vuelta y es como parte del reino, ¿vale? Que la hemos desbloqueado y nos podemos mover allí. Y ya está, este es el juego. Como veis es un juego bastante sencillito, aunque tiene ciertas decisiones que puedes ir tomando respecto a cómo gestionas tus recursos, cuándo te gastas tal, o cuándo eliges a usar un objeto, a las pruebas de habilidad, cuántos tokens de estos triangulares gastas y demás. Tiene cierta historia lo de los key codes, ¿vale? Cuando tienes que conjuntar dos cartas y eso te da un código que te lleva un secreto, ¿vale? Al final lo que dicen en la campaña es que, bueno, y en el libro de instrucciones también te lo ponen, que lo normal es que al principio mueras bastante. Como los librojuegos, tienes que ir descubriendo a dónde puedes avanzar y dónde no. Hay reinos que son más peligrosos que otros, ¿vale? Entonces, a lo mejor te metes la primera partida en un reino bastante peligroso y te la dan por todos los lados, pero luego vas aprendiendo que por ahí no te metes hasta que no estés suficientemente preparado. O que si, por ejemplo, necesitas cierto objeto que te va a facilitar muchísimo una tarea que sabes que tienes que hacer para abrir la puerta tal o no sé qué, sabes que te tienes que ir a por ese objeto antes, que te lo dan en otro reino, y luego ya te puedes venir aquí y así puedes avanzar y tal, no sé qué. Así poco a poco vas a ir construyendo tu conocimiento del juego y de la narrativa y de cómo es el sueño a lo largo de las partidas, y así podrás jugar con los 6 personajes que te vienen y hasta que al final encuentres esa puerta que te deje salir del sueño y ya te habrás acabado el juego. Creo que no va a estar traducido en español. El nivel de inglés, para los que no sepáis mucho inglés, os lo comento, es nivel tipo leerte un libro de Lovecraft en inglés, ¿vale? Si eres capaz de hacerlo, también te vas a enterar de lo que viene aquí. Pero es un nivel de inglés un poco complejo. Y nada más, no olvidéis suscribiros, darle a un like si os ha gustado el vídeo y dejadme un comentario que a vosotros no os cuesta nada y a mí siempre me da la vida. Venga, hasta luego.